Mira, ¿Y ahora? entendido. Sí. Ahora, yo que me gusta más... No, pero póntelo así, póntelo así. Me gusta más un micrófono con un tonto rápido. Entonces, pues tengo que hacerlo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los que habéis asistido a la conferencia que se va a dar. Gracias por estar aquí, gracias al casino por las facilidades que nos dan. Y tengo que deciros una cosa, que en el primer cartel que se mandó venía Tomás Martínez Pagán como presentador del ponente, pero le ha surgido un problema familiar y no ha podido, nos lo dijo el lunes, y hemos tenido que buscar un sustituto. Creo que hemos, No sé cómo se... si no ganado, por lo ¿Cómo se menos hizo no esto? hemos perdido. ¿Cómo se Con hizo? José Cánovas. Un coronel retirado Ah. o semi-retirado de la Infantería de Marina, un amante de la historia, cartagenero de pro, y le gusta todos estos temas y le gusta Cartagena. Y entonces él es el que se va a encargar de la presentación del ponente, al que ya dejó que lo presente. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Aquí tengo. Creo que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Evidentemente no soy Tomás Martínez Pagán, como han visto. Ayer me llamó y le dije que sí, que iba a sustituirle por dos razones, lo dije. La primera, por amistad. Y a un amigo siempre hay que ayudarlo. Y la segunda, porque yo sé que Tomás, cada vez que hace cualquier cosa, lo hace para el bien de Cartagena. Y ahí estamos los dos remando en el mismo barco. Yo estoy muy de acuerdo en lo que hace Tomás y me alegro muchísimo. Le conozco hace muchos años, desde que llevábamos pantalones cortos, ahí en el patronato. Y cada vez que he contactado con él, llevo solamente un par de años aquí en Cartagena, como he dicho antes, yo me retiré de la Infantería de Marina, aunque efectivamente no estoy retirado del todo, porque sigo colaborando con el Instituto de Historia. Y cuando me planteó Tomás el acompañar a Ibarra hoy precisamente en una conferencia de historia, pues más todavía, más me alegré. Es una conferencia que me va a gustar mucho a mí, particularmente porque él no lo sabe, pero mi familia son submarinistas. Mi padre fue sargento primero torpedista cuando yo estaba estudiando, un poquito más arriba de donde él estaba estudiando, él estaba en la escuela de aprendices y yo estaba en el tercio de Levante, con lo cual hemos sido compañeros sin saberlo. Mis tíos son submarinistas, mi sobrino ahora mismo, mi cuñado. Yo recuerdo en mi casa que mi padre estaba hablando con mi cuñado de submarinos y yo, como era infante de marina, no me enteraba de nada de lo que hablaban. Pero te agradezco mucho que hayas sido parte de la construcción de los submarinos, porque mi familia ha estado toda su vida metida en ese mundo, y sé que el trabajo que hacéis es un trabajo muy importante. Empezasteis, pues como hemos empezado todos, muy en precario, y ahora estáis en una empresa que es la tecnología punta, que es una envidia en muchos países del mundo. Como me toca presentar a Ibarra, voy a decir que nació en Cartagena en el año 67, ha estado trabajando en Navantia desde los 14 años, hijo de obrero de Bastán de Cartagena, nieto de obrero de la Sociedad Española de Construcción Naval, es decir, que lleva muchas generaciones, ya más de 100 años, trabajando en el astillero de Cartagena. Es licenciado en Historia por la UNED en el año 2003, ha publicado varias obras de historia local, cosa que admiro, porque a la gente cuando se suele retirar, pues se dedican ya a otros menesteres, pero una persona que se retira y se pone a estudiar, tiene para mí doble admiración. En el año 2011 dio a la imprenta su primera obra, las primeras comisiones obreras de la región de Murcia, Bazán Cartagena 1961-71, publicado por Comisiones Obreras. En el año 2015 vieron la luz dos obras más, Los inicios del poblamiento contemporáneo en el paraje de la Cameca Chica de Cartagena, que lo publicó la Asociación de Vecinos de la Cameca Chica, y también La historia de las escuelas técnicas de aprendices de Bazán Cartagena en el siglo XX, publicado por la editorial Copalán, con motivo del 90 aniversario de la inauguración de esta escuela. En el 2016 publicó en la editorial Copalán Cartagena en llamas, la crisis industrial de 1992, en la víspera de la conmemoración del 25 aniversario de aquel ciclo de manifestaciones y luchas obreras, en el contexto de una aguda crisis industrial, laboral y política que tuvo consecuencia la quema de la Asamblea Regional el 3 de febrero del 92, aquí en Cartagena.
En el año 2017 colabora con los arquitectos José Manuel Chacón Bulnes y con Diego Ross McDonnell y el historiador Juan Ignacio Fernández García en la obra Historia y transformación de un edificio de escuela de aprendices a centro universitario, Cartagena, 1924-2015, editado por Isengu Komur. En el 2020 colabora como asesor histórico y participante en la película documental El año del descubrimiento, dirigida por Luis López Carrasco, con guión de Raúl Diarte, que el film narra la experiencia de la reconversión industrial de Cartagena de 1992, entre otros muchos temas. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, ha obtenido más de 30 premios de cine, tanto nacionales como internacionales, en varios países de Asia, Europa y América, consiguiendo también 2 premios Goya al mejor documental y al mejor montaje. En el año 2024 ha publicado con la colaboración de Navantia el libro La fábrica de submarinos, la Sociedad Española de Construcción Naval en Cartagena, 1909-1939, y el 2025, y en colaboración con José Manuel Chacón y con mi amigo Diego Quevedo, ha coescrito el libro La grúa Sansón. Ha sido galardonado con una tesis a la 7ª edición de los Premios de Historia Naval de la Fundación Álvaro González. Desde el 2017 colabora con la cadena SER de Cartagena, con distintos espacios, la firma de José Ibarra, la historia detrás de la canción, la cartateca, escribe columnas de opinión, artículos en la sección de cultura en la edición de la región de Murcia, eldiario.es, y entre el 2017 y el 2025 ha sido el delegado comarcal de Comisiones Obreras en Cartagena. Y desde este mes de junio es el secretario de Comunicación y Cultura de Comisión Obrera de la región de Murcia. Ha sido un placer presentarte y estoy deseando escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pepe, por tu amable presentación. ¿Se oye bien, verdad? ¿Sí? Capítulo de agradecimiento. En primer lugar, al presentador, muchísimas gracias por tus palabras tan cálidas. En segundo lugar, a la Asociación Cartagena siempre por haber contado conmigo para esta charla, que quizás no sea la última que demos juntos, posiblemente haya alguna más. Y también dar las gracias, por supuesto, al casino por albergarnos en estas instalaciones y a todos los asistentes que en un día tan caluroso como hoy habéis decidido venir a escuchar esta conferencia. Esta conferencia está basada en este libro que yo publiqué el año pasado, La fábrica de submarinos. Merece la pena un poco hablar del génesis de este libro, por qué he escrito este libro, ¿no? Hace 10 años, 2014-2015, el almirante Sanjurjo, que era en aquellos momentos el director de Navantia Cartagena, y yo estaba en esos momentos en el comité de empresa de Navantia Cartagena, pues tuvimos nuestra relación, cordial, por cierto, bastante cordial, y yo le pedí al almirante que me prologara el libro de la Escuela de Aprendices. Y el hombre lo aceptó, muy amablemente también, muy cálidamente hizo el prólogo de ese libro. Y estando ahí en su despacho, me señala él la maqueta del submarino B1, año 2015, y me dice: en 2021 se cumple el centenario de este barco. A ti que te gusta escribir, tienes que escribir sobre esto. Él lanzó el reto, él no pensaba que yo iba a acabar escribiendo este libro, pero este libro es un encargo del almirante Sanjurjo, que yo lo cogí con mucho gusto, porque a mí me gusta mucho la historia de mi empresa, la historia de la empresa de mis padres y de mi abuelo y de mis tíos, aquí hay uno de ellos que está aquí, además, una empresa muy familiar. Yo me he criado en esta empresa y a mí me ha gustado mucho la historia de la construcción naval de Cartagena, que creo que se ha escrito muy poco sobre ella. Cuando uno investiga sobre estos temas que a mí me gustan mucho, pues se encuentran muchos libros de Ferrol y muchos libros de Cádiz, y en Cartagena hemos sido pocos escritores, y bueno, yo ese hueco me ha gustado cubrirlo, y hoy vais a ver un trozo de esta historia. Yo quisiera hacer la historia completa del astillero en el siglo XX, es una tarea hercúlea. He podido cubrir estos primeros 30 años, la oportunidad que me dio el almirante creo que es buena. Los 30 años de la Sociedad Española de Construcción Naval es un buen segmento para poder comentarlo en un libro y para poder iniciar una historia de la construcción naval de Cartagena. Es un trozo de historia naval, es un trozo de historia local, es un trozo de historia ingenieril y es un trozo también de historia del movimiento obrero. Ya se ha presentado aquí que yo soy sindicalista de comisiones obreras, y también esta historia es la historia, una parte importante de la historia del movimiento obrero. Cartagena ha aportado muchas cosas a la historia de España, en su vertiente de la construcción naval, en su vertiente militar, en su vertiente ingenieril y en su vertiente del movimiento obrero, y de eso también vamos a hablar, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar con ello. Creo que todas las conocemos, pero es bueno comenzar con las fases de la historia del astillero de Cartagena. Vamos a ir de atrás adelante. Desde 2005 nos llamamos Navantia, ya lo sabemos. Entre 2000 y 2005 se llamó Izar, un breve periodo. El periodo más conocido por todos es el de Lavazán, que es desde 1947
hasta el año 2000, Empresa Nacional de Afán de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anónima. Los más antiguos se acordarán del Consejo, mi tío Isidro hablaba del Consejo. El Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares es la denominación que tiene nuestra empresa entre 1939 y 1947. De lo que vamos a hablar hoy es de la fase de la Sociedad Española de Construcción Naval entre 1909 y 1939. Y por supuesto, antes que la Sociedad Española de Construcción Naval, era el Arsenal de Cartagena, sin más, entre 1750 y 1909, quien fabricaba aquí los barcos. Nos vamos a centrar, lógicamente, en la etapa de esos 30 años anteriores a la Guerra Civil, ¿vale? Bueno, tengo que decir que este libro es hermano de otro libro que se llama La fábrica de acorazados, que la hizo un colega mío que se llama José María de Juan Aguado en Ferrol. Y yo ese libro me vino a mí muy bien para tomarlo como modelo, y yo dije, si los de Ferrol han hecho la fábrica de acorazados, en Cartagena vamos a hacer el libro de la fábrica de submarinos, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar hablando de por qué se constituye la Sociedad Española de Construcción Naval, ¿no? Hay que dar también un poco de contexto histórico. Arrancamos en 1909, pero hay que arrancar en 1898. El verdadero arranque es 1898, el momento de la pérdida de las colonias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. El país entra en depresión psicológica, en depresión económica, en depresión social, en depresión política. España se viene abajo en el famoso año 98, la generación del 98, de todo esto sabemos bastante. Y todo eso tiene repercusión en Cartagena y en la construcción naval, ¿no? Siempre hay un paralelo, el prestigio de España, el prestigio de la construcción naval, en paralelo al prestigio de Cartagena. Cuando le ha ido bien a la historia de España y a la construcción naval, a Cartagena le ha ido bien, y cuando eso se ha venido abajo, a Cartagena le ha ido mal. Esto lo vamos a ver incluso en las fases de la historia de la Sociedad Española de Construcción Naval. ¿Qué sucede? Sucede que España se queda con 47 barcos en 1898 para proteger todas las costas, las Islas Baleares y las Islas Canarias. 47 barcos, un país que había sido un imperio naval. Esto pone en riesgo muchas cosas. Estuvimos a punto de perder las Islas Canarias, de esto se ha hablado poco, pero España estuvo a punto de perder en esa época las Islas Canarias a manos de los alemanes, que querían colonias, y cuando vieron que los Estados Unidos se quedaron con Cuba, Puerto Rico y Filipinas, hubo una intentona de los alemanes de quedarse con las Islas Canarias. El Estado español estaba en un estado de debilidad máximo. Maura es el ministro que coge este toro por los cuernos y decide relanzar la construcción naval en España. La decide relanzar porque estaba bastante mal la construcción naval, y en el año 1908 sale la ley Maura Fernández, que impulsa un plan naval que es el que va a revitalizar la industria naval española en su conjunto, especialmente en Ferrol y en Cartagena en primer lugar, y después también en San Fernando, ¿no? Propone revitalizar la construcción naval militar en España, y una de las medidas estrella es la privatización de los arsenales de Ferrol y Cartagena en primer lugar, y posteriormente San Fernando. Se presentaron varios consorcios, como 4 o 5 consorcios, y salió ganando la oferta la Sociedad Española de Construcción Naval, que se constituye ahí, y es una empresa compuesta por capital británico y español. Esto es importante. Se llama Sociedad Española de Construcción Naval. De española tenía el nombre, pero el dinero era inglés. La gran inversión británica se va a producir aquí, ahora lo vamos a ver, que viene de la mano de la Casa Vickers. La Casa Vickers es la empresa multinacional de armamento del Imperio Británico. Esta empresa se compró astilleros por todo el mundo. Hoy día sería como la Lockheed Martin o como la Rheinmetall alemana. Era la gran empresa mundial de armamento, que allá donde ve debilidad, allá que acude. Y vio debilidad en el Estado español. El Estado español necesita inversores para poder revitalizar la industria, y la Vickers, junto con la Armstrong y la Brown, esas tres empresas adquieren el 40% de la Sociedad Española de Construcción Naval. La ley Maura decía que solo se podía enajenar a capital extranjero el 40% y el 60% quedaba en manos españolas. Sí, es cierto, pero el 60% de la inversión española son pequeños inversores. Ninguno tiene el poder suficiente como para controlar la empresa. La Vickers sí, ¿vale? Los inversores españoles son sobre todo vascos y catalanes. El capital vasco, el capital catalán, la banca, las acerías vascas, ahí van a estar poniendo dinero. Y lo primero que se hace es privatizar los arsenales. Esto es importante. Es la primera vez en la historia que se privatizan los arsenales, que habían sido públicos desde los Borbones, habían pertenecido al Estado español, y deciden privatizarlo. Aquí en Cartagena se privatiza la mitad del arsenal, ¿vale?
Ahí veis los dos polígonos, el polígono azul y el polígono rojo. El polígono azul es la zona norte del arsenal, que sigue siendo arsenal militar, y el sector sur, el sector rojo, esos dos polígonos, son los que se le ceden a la Sociedad Española de Construcción Naval, que queda conformado como arsenal civil o arsenal industrial. Ese es el terreno cedido a la Sociedad Española. Las personas que van a dirigir la empresa son estas dos. Tomás de Zubiría e Ibarra, nada que ver con nosotros somos los Ibarras pobres de I latina, este es el Ibarra rico de Y. Tomás de Zubiría e Ibarra es el directivo de los Altos Hornos de Vizcaya, es uno de los grandes industriales vascos que pone dinero, y bueno, es el presidente. Pero como vicepresidente está Sir Albert Vickers. Albert Vickers es el presidente de las Vickers, lógicamente es el dueño, y el vicepresidente de la Sociedad Española de Construcción Naval, y el verdadero directivo en la sombra, ¿no? Prácticamente es él el que va a dirigir todo. Bueno, cuando llega la Sociedad Española de Construcción Naval a Cartagena, se instala en una ciudad que en esos momentos es la 8ª ciudad de España en importancia por número de habitantes. Ojo, esto no lo ha tenido nunca Cartagena, ni antes ni después. Nunca ha sido, nuestra ciudad nunca ha tenido el peso específico que tenía en estos momentos. Fijaros la cifra de habitantes que había en 1910. Madrid, 599.000 habitantes, Barcelona 587.000, Valencia 233.000, Sevilla 158.000, Málaga 136.000, Murcia 125.000, Zaragoza 111.000, Cartagena 102.000, Bilbao 93.000, Granada 80.000. Cartagena tenía más habitantes que la industrial Bilbao. Cartagena tenía más habitantes que la turística Granada. Era un peso específico gigante el que tenía la ciudad en estos momentos del año 1900. Bueno, ahí tenemos una fotografía aérea de Cartagena en los años 30. No estoy seguro que sea del 36, porque esta foto no está bien datada. Ahí la veis cómo está todavía. Cartagena está constreñida todavía en el casco antiguo, aunque se han derribado las murallas. El ensanche aún no se ha edificado. Estos rectangulitos que están aquí abajo son las casas baratas, ¿vale? Está la Alameda de Sant Antón y ahí al fondo a la derecha el Arsenal y la Sociedad Española de Construcción. En esos momentos Cartagena tenía una enorme vitalidad en todos los terrenos, ¿no? Tenía una multitud de periódicos, ahí tenéis Cartagena Nueva, El Porvenir, El Eco de Cartagena, La Tierra, Cartagena Ilustrada, Ilustración Levantina, Cartago Nova, la verdad es que una riqueza en publicaciones que da idea también de la vida cultural que en la ciudad había, ¿no? Y además en esa prensa aparece continuamente, en el collage de la derecha, ahí aparece todas las noticias que la Sociedad Española de Construcción Naval producía. Prácticamente todas las semanas, todos los meses había una noticia que salía a la prensa. O una botadura, o una entrega, o una huelga, o una visita de un dirigente, o algún acontecimiento que sucediera en el astillero, venía a la prensa y no es difícil hacer el rastreo de lo que sucedía en la empresa siguiendo la prensa, ¿no? La historia de la Sociedad Española de Construcción Naval tiene 3 etapas que coinciden además con las 3 décadas. Fijaros qué curioso, ¿no? Hay una primera década de consolidación entre el año 1909 y 1920, que es de instalación y desarrollo. Hay una segunda década de esplendor, que es la de los años 20, entre el 20 y el 30, que es donde hay la máxima productividad. Y hay un declive claro en los años 30, entre el 30 y el 39, como consecuencia de la crisis económica y política. Cada una de las 3 fases la vamos a estudiar después, ¿no? La primera etapa, la etapa de consolidación, instalación y desarrollo de la Sociedad Española de Construcción Naval en Cartagena entre el año 9 y el año 20. Bueno, ahí hay un croquis de cómo era la distribución, no se ve bien porque son letreros pequeñitos, pero está claramente dibujado todos los talleres que se le ceden a la Sociedad Española de Construcción Naval, los barquitos que hay ya, hay unos dibujos de unos barcos que están en producción. En el año 10 ya se revitaliza la producción. Hay que tener en cuenta que en las últimas décadas del siglo XIX el astillero fue capaz de producir grandes barcos, un crucero de 8.000 toneladas como en Cataluña, poca broma. Y sin embargo, en la primera década del siglo XX se produce una sola lancha de 16 metros en 10 años. Fijaros el nivel de crisis que esto suponía. Ese astillero que había sido capaz de hacer una enorme armada en el siglo XVIII y en determinadas etapas del siglo XIX, en los primeros 10 años del siglo XX, en esos momentos de depresión del país, de caída de todo, hacemos una lancha de 16 metros, esto era vergonzoso. Y llega la Sociedad Española de Construcción Naval a resolver eso y de nuevo se revitaliza la producción, ¿no? En el mismo año 9 se comienzan a fabricar los primeros 3 buques del siglo XX, que son los guardapescas Dorado, Delfín y Gaviota. Son todavía barcos pequeños, 35 metros de eslora. Bueno, para comenzar, pues está bien, ¿no?
Y en su época de mayor esplendor, la Sociedad Española de Construcción Naval dará trabajo a más de 2.000 personas. Algún censo he encontrado de 3.000 y pico, pero investigándolo bien he podido comprobar que nunca llegó a haber 3.000 trabajadores al mismo tiempo en la Sociedad Española de Construcción Naval. Es una lista corrida, es decir, sí llegó a haber 3.000 personas trabajando, pero no al mismo tiempo. Siempre había 1.800, 1.500, 2.000, dependiendo de la cantidad de trabajo. Casi nunca más de 2.000, ¿vale? Bueno, la productividad de la Sociedad Española de Construcción Naval es total, absoluta. O sea, nunca se han producido tantos barcos. Fijaros, en la segunda mitad del siglo XVIII, en el esplendor del arsenal, se hacen 70 barcos en 50 años. Aquí se hacen 72 barcos en 30 años. Esto no lo ha vuelto a ver el astillero ni antes ni después. Este nivel de productividad. 3 guardapescas, 22 torpederos, 7 cañoneros, 2 vapores, un barco puerta, 22 destructores y 15 submarinos. 72 buques en 30 años, a 2 barcos y medio por año sale esto. Nunca antes ni después ha habido ese nivel de productividad. Aquí hay una fotografía bastante antigua, de 1910, una de las primeras, y ahí sale Tomás de Zubiría e Ibarra en el primer plano, el que está en el centro. Esa es una visita a la dirección de Cartagena, ¿vale? 1910. Bueno, hay que hablar también de los 2 ingleses que ponen en marcha los 2 arsenales, tanto el de Ferrol como el de Cartagena. Hemos visto al presidente Vickers, pero realmente los que se echan los arsenales a la espalda son Archibald Campbell y Henry Spears. Estos 2 señores van a dirigir los arsenales de Ferrol y Cartagena, se van a echar al coleto los 2 arsenales enteros y los van a poner en marcha, con no demasiada gente, por cierto. Fijaros que el desembarco de los ingleses en Cartagena, que es muy importante porque lo van a cambiar todo, lo van a poner todo patas arriba, pero son solo 32 personas, 32 ingleses dirigiendo a 2.000 españoles. En Ferrol fueron más, en Ferrol fueron 116. Los ingleses instauran nuevos métodos de trabajo ya ensayados en la Revolución Industrial, que llevan décadas, nos llevaban décadas de adelanto, lo estaban desarrollando en Gran Bretaña y en otras factorías por todo el mundo. Producción en serie, jerarquización y profesionalización de tareas, estructura fordista, aumento de la productividad, formación del personal, la escuela de aprendices está ahí, lo veremos después, pero también explotación al máximo de los trabajadores. Es decir, la llegada de los ingleses tiene luces y sombras, mejora la productividad enormemente, moderniza las instalaciones, moderniza la industria española, claramente es así, a cambio de un enorme sufrimiento para la gente que trabajó en esa empresa. Después lo veremos, las condiciones en las que la gente trabajaba, ¿no? Esta es una imagen de 1907 con el dique flotante Virgen del Pilar al frente y bueno, se decía en la prensa de la época, el arsenal para Cartagena es como el oxígeno para los pulmones, se decía, ¿no? Esta es la imagen, el aspecto que ofrecía el astillero en el año 1911. La Sociedad Española de Construcción Naval hereda unas instalaciones desastrosas, estaba desastrada. La última etapa del siglo XIX no fue buena y la primera década del siglo XX tampoco. Fijaros esas techumbres caídas, aquí veis que están las techumbres caídas, hubo un incendio en el año 5 que se cargó todo el taller de cordelería. Por cierto, una anécdota, el taller de cordelería fue el edificio más largo de España durante mucho tiempo, un edificio de 450 metros de largo. Ahora ya está seccionado, ya está perdido unitariamente, pero fue un edificio muy singular, ¿no? Bueno, y ahí están los diques secos, los diques flotantes no se ven, pero también están por ahí, y las naves de madera, las naves con techumbres de madera. Después veremos la evolución de las naves. Este polígono rojo indica dónde estaba el departamento de fabricación. La antigua fábrica de motores está donde está hoy el submarino Peral. En esas dependencias que hoy son ya del arsenal militar, en estos tiempos fueron del arsenal civil hasta los años 60. O sea, nuestros padres trabajaban en estos talleres. Y ahí incluso tenéis una foto de antes y ahora, ¿no? El antiguo taller de fundición, ahí se ve con las piezas de fundición, y ahora alberga al submarino Peral, ¿no? El astillero y el departamento de fabricaciones reciben una fuerte inversión en maquinaria y nuevos procesos de trabajo para adecuarse a la modernidad de la revolución industrial de la mano de la experiencia fabril británica. El objetivo era poner a la Sociedad Española de Construcción Naval a la vanguardia de los principales astilleros europeos y dotar a la Armada Española de nuevas unidades de buques competitivos, potentes y fiables. Aún perduraba la memoria del desastre naval de 1898. Los ingleses traen nuevas técnicas, ahí ya regancheadoras neumáticas en 1911. La tecnología, que aquí todavía estábamos casi con la madera y la vela, casi, habíamos hecho barcos de acero en la década de los 80 y los 90, pero bueno, modernizan, ¿no? Taladradoras neumáticas, regancheadoras neumáticas,
La inversión en los talleres va a ser total. Esta foto me encanta, esta foto es muy bonita, una foto de la sala técnica de la Sociedad Española de Construcción Naval. Dibujaban de pie, aquí, dibujaban de pie, y una pequeña curiosidad, una anécdota, todo lo que tienen abajo, eso son escupideras, todos tenían una escupidera abajo. Se ve que era muy necesario dibujar y escupir a la vez, no lo sé. Pero bueno, esta es la sala técnica de la Sociedad Española de Construcción Naval, es del año 10, ¿vale? Y por otro lado, en el otro lado estaba la población obrera. He manejado miles de fotos, no, cientos de fotos, sí, quizás 1000 fotos, 2000 fotos. Hay muy pocas fotos con personas. A mí me gusta en las charlas siempre poner fotos con personas, porque son las que explican los trabajos, ¿no? A la empresa le gustaba fotografiar todos los trabajos, pero quitaba siempre a los trabajadores de la foto. A mí me gusta que aparezcan los trabajadores. Este era el semblante, el aspecto que tenían nuestros compañeros de hace 100 años, ¿eh? Chaleco, boina, bigotón, parecen personajes de Galdós, ¿no? Todas las fotos que aparecen ellos tienen esta imagen. Hablamos de una época en la que había un 50% del analfabetismo, ¿eh? Fijaros, los que conocéis los talleres de maquinaria, hay algunos por aquí que sé que son de maquinaria. Las maquinarias antiguas iban todas con una polea, un eje por arriba de la nave y la polea a la máquina. Hoy ya teníamos las máquinas cada una con su motor, esto ocasionaba montones de accidentes, pero una imagen de un taller de maquinaria de hace 100 años tenía las poleas, cada máquina enganchada a la polea con el eje de arriba, ¿no? En los primeros años solo se fabrican buques de superficie. La fabricación de submarinos va a tener que esperar un poco, de eso hablaremos también. Del atraso español, de Isaac Peral, de eso vamos a hablar también, ¿no? Bueno, lo primero que se hace son los tres guardapescas, los cañoneros, esta serie de 20 y algo de cañoneros, ahí se ve el 15, el 18, el 19, pequeños destructores, el Alcedo y alguno más, y vapores, que fueron barcos bastante grandes. Solo 2 barcos civiles en esos 30 años, que fueron el vapor Romeo y el vapor Esculano, vapores ya con barcos de buen tonelaje. Y posteriormente, en la década de los 20, se ve simultánea la fabricación de submarinos desde el año 17 y las destructores de mayor eslora, los de la clase Chubut. 22 torpederos de este tipo se hicieron. Bueno, esta es una imagen que me encanta, ¿no? Visualmente es muy bonita, este contraste blanco y negro. El enramado de cuadernas del vapor Romeo. La pongo también para que veáis el tamaño, fijaros, el tamaño de los tíos y el tamaño del puntal del barco, ¿no? También. Los vapores Romeo y Esculano serán los únicos buques civiles construidos por la Sociedad Española de Construcción Naval que se hicieron para Transmediterránea. Transmediterránea tenía una parte del accionariado de la empresa y encargó 2 buques civiles, 2 buques mercantes. Se encargarán en el año 19 y el 20. Y vuelven a ser barcos grandes. Lo vemos aquí, barco de 94 metros de eslora. Volvemos a hacer barcos grandes en Cartagena en el año 19. Después de esa enorme crisis ya volvemos a ser capaces de hacer barcos grandes. Un barco de 13 metros de manga, de 8 metros de puntal, de un 6 metros de calado, es decir, un barco ya importante. De estos se hicieron 2. Pero lo importante es destacar que de los 72 barcos, solo 2 para la construcción civil, los otros 70 para la construcción militar. Eso ha sido siempre el espíritu de nuestro astillero y eso es lo que nos ha hecho sobrevivir, por cierto, hay que decirlo. Y ya vamos a arrancar con el comienzo de la fabricación de submarinos. Aquí hay que hablar de Isaac Peral. Isaac Peral, la historia de Isaac Peral no la vamos a alargar mucho, pero recordamos que Isaac Peral inventa el submarino en 1888, 89, 90 y la propia Armada lo desestima. La propia Armada dice que el submarino no vale y que es un invento que no va a valer para nada nunca. Es un error histórico que comete España, un error histórico que comete el gobierno español, un error histórico que comete la Armada Española, despreciar el invento de Peral cuando el resto de naciones lo coge y empiezan a hacer todos submarinos como locos y nosotros tardamos 30 años en hacer uno. España había inventado el submarino en el año 88 y ese proyecto se abandonó por el Estado por razones conocidas. Durante 30 años no se fabricó ningún submarino en España. En 1915, en plena Primera Guerra Mundial, se inaugura el arma submarina en España. En el año 15, cuando empieza la Guerra Mundial, es cuando se dan cuenta de lo importante que era tener submarino y lo poco importante que era tener acorazado. Un pequeño submarino de 500 toneladas era capaz de unir 3 barcos grandes en una acción bélica. Eso lo hizo Alemania con 3 barcos ingleses y todo el mundo se dio cuenta que los submarinos eran enormemente necesarios, ¿no? El año 15 se da cuenta España de esto, ahí Miranda, la ley Miranda pone en marcha el arma submarina, Cartagena es designada como estación submarina hasta hoy y la Sociedad Española de Construcción Naval se le encarga la construcción de 28 submarinos, que no se hicieron nunca, pero el primer proyecto era fabricar 28. Al calor de la ley Miranda se acabaron fabricando menos unidades de las proyectadas por problemas de suministro, entre otros. En la Primera Guerra Mundial era muy difícil que vinieran suministros desde fuera, ¿no? El comercio se ve muy perjudicado
por la guerra naval y traer acero de Inglaterra era prácticamente imposible. En el barco lo hundían los submarinos alemanes, ¿no? Era muy difícil, se dificulta mucho la importación de materiales, ¿no? Bueno, el primer submarino, el que dio origen a este libro y a esta conferencia, el submarino B1, se puso en quilla en el año 17 y se votó el 2 de junio de 1921. Podíamos haber celebrado el centenario hace 4 años, no pudo ser. Bueno, coincidió precisamente, qué curioso, el centenario del submarino B1 por 15 días no coincidió con la votadura del Isaac Peral actual, del S-81. El S-81 se vota el 15 de mayo del 21, 100 años después del primero, ¿no? Ahí la empresa podría haber hecho algo más, pero bueno, estábamos todos muy pendientes de esa votadura y del aniversario nos olvidamos. Se elige como modelo el Holland F-105 de la Electric Boat. Por cierto, la Electric Boat también ha participado en la mejora del S-81. Todo muy bien, todo muy bien. El arma submarina se establece en Cartagena en el año 15, al calor de la ley Miranda. La estación submarina se instalaba ahí, en que era el antiguo taller de gáligos del Arsenal, que había estado abandonado y en desuso durante mucho tiempo. Este cuadro es interesante, este cuadro es importante porque aquí se da cuenta del atraso que tenemos en España, del atraso enorme que tenemos en España por aquella mala decisión de no adoptar el submarino Peral. El año 1908, casi 30 años después, 20 y algo años después de que Peral inventara el submarino, en el mundo había 133 submarinos en servicio y 88 en construcción. Inglaterra tiene submarino, Francia tiene submarino, Rusia tiene submarino, Alemania tiene submarino, Italia tiene submarino, Estados Unidos tiene submarino y Japón tiene submarino. El G7, fijaros, es el G7 actual. España no fabricará ningún submarino entre el 88 y el 17. Fueron 30 años perdidos que la Sociedad Española de Construcción Naval tuvo que recuperar a marcha forzada con la fabricación de submarinos en Cartagena. Fijaros, 133 submarinos en servicio y 88 en construcción, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, y España tenía 0. Este es el plano del primer submarino, es el plano de la Electric Boat. Nuestro B1 va a seguir los planos de la F-105 y de estos serán 6. Este cuadro es el cuadro con la construcción de los submarinos que hizo la Sociedad Española de Construcción, los 15 submarinos que llegó a hacer. 12 más 3, realmente 12 entregados y 3 que no. Vamos a verlo. La clase B, los submarinos de la clase B se empiezan la primera puesta en quilla en 1917 y en la última entrega en 1926. Se hacen 6 submarinos B en 9 años. Y la clase C comienza en 1923 con la primera puesta en quilla y en el año 30 se entrega el último. 6 submarinos C en 7 años. Y luego los 3 submarinos de la clase D se les va a ver perjudicados por la ejecución de la Guerra Civil. Se empezaron en el año 33, se abandonó su construcción en los años de la Guerra Civil y se entregaron en el 47, en el 51 y en el 54, 21 años después de haber sido proyectados, ¿no? 15 submarinos. La Sociedad Española de Construcción Naval fue capaz de hacer 15 submarinos. Vamos ya a la segunda etapa, la etapa de esplendor. Ya está la empresa en marcha, ya está fabricando a tope, ya está todo instalado, ya están las instalaciones modernizadas y vamos adelante, ¿no? Vamos a hacer esto a la gente le suele gustar, la secuencia constructiva de un submarino. Es prácticamente un time lapse, ¿no? Desde el principio hasta el fin. No todas las fotos son del mismo submarino, pero he querido hacer una secuencia constructiva de cómo se construía un submarino en los años 20. Esta es la puesta en quilla, ¿vale? Es concretamente la puesta en quilla del B6. Después está la preparación de cuadernas en el parque de materiales. Todos estos materiales venían hechos de Inglaterra, todos en los primeros momentos. Después ya fuimos capaces de hacer nosotros, pero las primeras piezas, esto era casi el mueble de Ikea, para que lo entendamos. El taladro y remachado de cuadernas, ahí están nuestros compañeros currando ahí al aire. Las cuadernas sobre la quilla en grada, ya se están montando, veis que ya empieza el montaje por allí. Se culmina el enramado de cuadernas, el enramado de cuadernas se va culminando. Esa es la imagen interior del B2, me parece, del año 19, por ahí. El interior del submarino tras el enramado de cuadernas. Fijaros que está todo remachado, no va a llegar la soldadura, no va a llegar hasta el año 27 y no se va a desarrollar hasta después de los años 40, ¿no? Todo se hacía remachado, de eso vamos a ver. Del trabajo del remache hay mucho que hablar. Ahí se sigue con el forrado del casco resistente, el submarino en grada forrando el casco resistente desde otra perspectiva. En los talleres se están fabricando las piezas, aquí está el codaste y el arbotante. También tuvimos talleres de torpedos,
tuvimos taller de torpedos. Se quiso instalar una fábrica de torpedos, no tuvo éxito, pero bueno, un taller de torpedos sí, ¿vale? El montaje de tubos lanzatorpedos. Los motores diésel. Los submarinos incorporan el motor diésel. La fábrica de motores de Cartagena celebró el 75 aniversario en el año 22 porque el primer diésel que fabricamos nosotros fue en 1947. Pero antes de la guerra civil, ya había venido aquí motores diésel que no fabricábamos nosotros, pero sí montados. Año 1924, el primer motor diésel que va a parar al submarino P1. Los dos primeros motores los hicieron los norteamericanos de la Electric Boat y los siguientes se hacen en la Sociedad Española de Construcción Naval, pero en Sestao. La fábrica de motores de Sestao es la que proporciona los primeros motores diésel. Bueno, aquí están las cargas de baterías, cientos de baterías que llevamos un submarino de este tipo. Ya tenemos al submarino asomado, esta es la maniobra de arrastre a la grada al dique flotante. Ahí lo tenemos ya puesto en el dique flotante en espera de tocar el agua. Aquí está visto de popa, aquí está visto de proa, ahí aún no ha tocado el agua. Y aquí sí, aquí ya está bajando el dique flotante y ya el submarino va a tocar el agua. Fijaros que esto era una ceremonia bastante importante, la botadura, las puestas del flote eran una ceremonia que siguen siendo muy seguidas, ¿no? Esa guirnalda, esos invitados, ese pabellón de invitados ahí, bueno, y ya la tenemos puesta a flote el 2 de julio del 21. El primer submarino que hacemos en Cartagena es este es el primer submarino que hacemos en Cartagena. Y bueno, en la prensa se trataba esto con una profusión. La crónica de la botadura es una preciosidad, es una crónica social. Aparecen todas las personas que estaban invitadas de Cartagena a una botadura, era toda la sociedad cartagenera, todo, la jet set, todo el mundo de todos los estamentos son invitados y aquí aparecen nombrados, ¿no? Es muy curioso leerlo, ¿no? Todo el tipo de personas con sus nombres, su apellido y sus cargos eran invitados. Luego la empresa les ofreció un lunch, estamos en una empresa británica que ofrecía un lunch, ¿eh? Fijaros esos sombreros tan curiosos. Bueno, esta foto de época. Esta foto también es muy bonita, ahí están los directivos ingleses de la Vickers con esos sombreros y sus señoras con esos tocados, fotos muy pocas fotos de mujeres, por cierto. Me gusta a mí incluir cosas de mujeres en todas las charlas, pero esto era totalmente masculinizado. Luego veremos que no del todo, pero bueno, aquí están las señoras de los ingenieros ingleses en la botadura. Aquí está la botadura del B2 con esa guirnalda. Me gusta esta foto porque coincide el trapecio del Roldán con el trapecio de la guirnalda del barco, ¿no? Es bonita la foto. Aunque el barco ha sido puesto a flote, aún queda trabajo, no se ha entregado aún, Siguen con labores de pintado de mantenimiento tras la puesta a flote. Una imagen de la carga de torpedos, no es muy buena imagen, pero bueno, es la única que he encontrado de esta. Luego vienen las pruebas, antes de la entrega, las pruebas. Esta es la prueba de inmersión estática, el submarino tiene que bajar, tiene que subir sin moverse, la prueba estática, eso todavía se hace hoy, es una de las pruebas. El S81 se hizo en la Gameca, se sigue haciendo ahí, en la Gameca grande. Luego una prueba de inmersión con trimado por proa, bueno, a ver cómo se comportan ahí todos los materiales. Luego en pruebas de mar, el submarino hace pruebas de mar, no tenemos fotos de la inmersión dinámica, esa no la tenemos. Y luego la entrega del submarino a la Armada, en su fase final, ¿no? Esta sería la secuencia completa, desde que se comienza a hacer el submarino hasta que se entrega a la Armada, ¿no? Esta sería la secuencia completa. Bueno, la Sociedad Española de Construcción Naval llegó a tener un enorme prestigio, fue una de las grandes empresas industriales de España y desde luego la más importante de las empresas industriales del sur de España. Es decir, una factoría del nivel que tuvimos en Cartagena no la tenía nadie de Madrid para abajo, nosotros y Cádiz, nadie más. No había una instalación fabril tan importante en el sur de España como la que tenemos nosotros aquí, ¿no? Éramos singulares. Bueno, y cuando en su máximo desarrollo la Sociedad Española de Construcción Naval, que a finales de los años 20 llega a tener 9 centros de trabajo. Empezaron solo con los dos arsenales de Ferrol y Cartagena y acaban teniendo las oficinas centrales de Madrid, el arsenal de Ferrol, el arsenal de Cartagena, el astillero de Matagorda en Cádiz, la fábrica de motores de Sestao en Bilbao, los astilleros de Nervión en Bilbao, la fábrica de aceros y forjas de Reynosa, los talleres de la Carraca, el arsenal de la Carraca y los talleres de San Carlos. 9 centros de trabajo que llegaron a dar trabajo a 15.000 personas. Poca broma, ¿eh? No había empresas industriales de este rango en España, de estas dimensiones. Bueno, algunos directivos de esa época son personajes que fueron muy célebres en la historia de España. Juan Antonio Suárez, que fue el ministro de Industria de Franco, el impulsor del Instituto Nacional de Industria, lo tuvimos aquí en Cartagena durante 7 años de director de la factoría. Entre el año 19 y el año 26, Suárez fue el director de nuestra empresa.
de la fabricación de esa nave. Y luego está Áureo Fernández Ávila, que es el que pone en marcha los submarinos D. Este estuvo entre el 26 y el 37. Y luego Luis Villalidiestro, que también es bastante conocido, porque este hombre tuvo dos etapas, una antes de la guerra y otra después de la guerra. Fue delegado de la Sociedad Española de Construcción Naval en los años 20 y director del Consejo Ordenador entre el 39 y el 48. Se oye bien, ¿no? Se oye bien, ¿verdad? Esta fotografía me gusta mucho porque es una fotografía de fabricación en serie, en la que elegí como portada para el libro, y es una de las pocas en las que aparece el logo de la Sociedad Española de Construcción Naval. El logo que aparece ahí en el tímpano, hay muy pocas fotos que aparezcan. De hecho, hubo prácticamente una desaparición total del logo de la empresa después de la guerra, ¿no? Por razones que no quiero ni imaginarme. Esta foto ha estado toda la vida en la empresa, pero recortada. Esta foto está en el hall de la Bazán, en el hall de Navantia, pero está recortada, no aparece la Sociedad Española de Construcción Naval. Por alguna razón está esta foto, pero se hizo desaparecer el nombre de la empresa. Bueno, esto es 4 submarinos C y ahí por detrás hay un par de destructores. El otro gran proyecto de la época, porque aunque hablamos de fábrica de submarinos, lógicamente hacíamos mucho más barcos, es los destructores de la clase Churruca. Los destructores de la clase Churruca es una buena familia de barcos grandes, de 105 metros de eslora, bastante largos, con poco peso, 1.600 toneladas, y mucha velocidad. Tenían 36 nudos de velocidad, o sea, eran unos barcos que eran una auténtica lancha, prácticamente, es decir, en el sentido de velocidad, ¿no? Le llamaban los galgos del mar, y tuvieron una enorme importancia en la guerra civil, por ejemplo, ¿no? Llegaron a hacerse 16 barcos de este modelo entre los años 25 y 33. En estos barcos trabajaron nuestros abuelos. La última unidad se entregó en el año 37. Este es el almirante Fernández. Fijaros las dimensiones del buque. He puesto esta foto, que también me gusta porque es la bendición eclesiástica, que también tiene su aquel. Aquí un cura bendiciendo un arma de guerra. Esto es curioso, pero es así. Fijaros esa hélice, fijaros las dimensiones de estos buques, pues llegaron a hacer 16 de estos buques, ¿eh? La cantidad de trabajo que esto daba a la Cartagena era enorme, ¿no? Los ingleses trajeron consigo nuevas técnicas constructivas, aportaciones tecnológicas propias de una nación que había liderado la revolución industrial. En esta época aún se hacía la unión de las planchas de hierro mediante el remachado. La soldadura se comenzó en el año 27 y no se generalizó hasta la década de los años 40. Si os fijáis, la grúa Sansón también está remachada, la Torre Eiffel está remachada. Todas esas construcciones anteriores se hacían con remache, no con soldadura. Todos los buques construidos por la Sociedad Española de Construcción Naval eran remachados. El de remachador era un oficio muy duro, de golpes, de ruido y de fuego. Los remaches se calentaban a rojo vivo en la forja, miles de remaches. Se lanzaban a mano hacia arriba en el andamio y 2 operarios unían las planchas. Uno era el remachador y el otro era el aguantador de remache, que les decían los sufridores, porque eso tenía que aguantar el golpe y el fuego. Este oficio era muy duro, ¿eh? Ruido, golpe y fuego. El remachador era un oficio muy complejo, muy duro. Niños trabajando. Nosotros somos la última generación de niños obreros de este país y esto en esos años, hace 100 años, era muy frecuente. Fijaros que hay niños trabajando. En la foto hay niños de 12, 13 años, pinches, ¿eh? Estaban trabajando junto a sus padres en el taller de turbinas. Hay una fotografía del dique receptor. Esta secuencia también me gusta mucho porque veis ahí el chigre. Esto es un chigre, ¿eh? Ahí están los compañeros arrastrando cadenas con un chigre. Una foto de detalle. Cuando veáis el chigre, que aún no tenemos de este tipo de chigre en los jardines de Navantia, ¿cómo funcionaba eso? Pues una vara en cada cuadradito y 3 o 4 hombres, fuerza animal, fuerza bruta, un trabajo duro, un trabajo siempre muy duro. Bueno, de seguridad y salud laboral ni hablamos, esta foto hoy sería digna de una denuncia. Hoy que el Comité de Salud Laboral pone una denuncia, fijaros cómo trabajaban ahí estas personas, ni cinturones de seguridad, ni línea de vida, unas simples tablas colgadas de una estacha a matarse, pero sí, algunos con corbata y con gorro, eso sí, esto es muy importante. Bueno, era la manera de trabajar de la época, ¿no? El taller de maquinaria del año 27, más moderno, pero todavía con las poleas colgando del techo. Aquí invirtió muchísimo dinero la Sociedad Española de Construcción Naval en maquinaria muy moderna. Bueno, algunas fotos de personas, pocas, pero tenemos trabajadores ahí reparando las anclas y las cadenas, año 24. Y este es el momento de máxima producción. Llegamos a hacer 9 barcos a la vez, 6 submarinos y 3 destructores construyéndose a la vez en julio del 24, que están marcados ahí. No se ve bien en la foto esta, pero se ve ahí el nombre de los barcos, el Alcalá Galiano,
no lo veo bien porque son pequeños, el B1, el C1, el C2, perdón, el B5, el B6, C1, C2, en fin, varios barcos, el Sánchez Barcaiztegui, 9 barcos a la vez, no lo hemos vuelto a ver esto, nunca hemos visto algo así, ni siquiera en la época de la Bazán, ni siquiera en la época gloriosa de la Bazán hemos llegado a hacer 9 barcos a la vez. Unas maquinarias, los que somos de maquinaria, esto es increíble, esta máquina de hacer un tallado de engranajes, esto tiene que ser difícil, no, dificilísimo. Pues ya tenía el operario haciendo engranaje helicoidal y oblicuo, esto era muy difícil. ¿Qué nivel industrial teníamos para llegar a hacer este pedazo de bicho? Todavía tenemos en la fábrica de motores una máquina como esta, una mandriladora, este es mi oficio, por cierto. Ya no lo ejerzo, pero es mi oficio, ¿vale? Bueno, la botadura del C1, aquí está en la prensa sigue apareciendo continuamente las botaduras, ¿no? Los submarinos C fueron muy buenos submarinos, los B, siempre los expertos dicen que los B fueron muy defectuosos y los C fueron muy buenos submarinos. Y bueno, vamos a hablar del movimiento obrero. Claramente tenemos que hablar del movimiento obrero. Desde los primeros momentos se desarrolla un potente movimiento obrero con sindicatos propios como el sindicato 11 de noviembre o el sindicato de la constructora naval de Cartagena. 11 de noviembre, una fecha emblemática en la historia del movimiento obrero. El 11 de noviembre de 1887 es el día de los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago fueron unos anarquistas que ejecutaron en Estados Unidos por unas luchas de su 1 de mayo, ¿no? Bueno, estos son mártires del movimiento obrero y ese eco llega a Cartagena y el sindicato se llama 11 de noviembre, o en homenaje a esos mártires de Chicago de 30 años antes, ¿no? Y bueno, en el archivo municipal hay montones de octavillas sindicales, algunas muy, bueno, no, muchas, todas muy interesantes. Hablaremos un poco de ello también, ¿no? Bueno, una octavilla sindical del año 1910, ahí aparece José García Basso, que es un político local cartagenero bastante importante, del grupo de la izquierda de la ciudad. El reglamento sindical del año 23, bueno, de esto también tengo otra charla, porque hace poco publiqué una revista en la Cartagena Histórica que hablábamos de la huelga de la constructora. No me voy a extender demasiado, pero sí tenemos que saber que hubo un movimiento importante. En los primeros años eran sindicatos pequeños, no eran los grandes. Las grandes centrales sindicales se van formando. En el año 10 comienza la CNT, en el año 1888 la UGT, pero primero hay sociedades obreras que se van incorporando a las grandes centrales sindicales, ¿no? En Navantia tenía, o sea, la Sociedad Española Naval tenía 500 afiliados cada uno, la UGT y la CNT. Por cierto, la CNT llegó a tener 1 millón de afiliados, 1,5 millones de afiliados en un país de 25 millones de habitantes. Como si hoy tuviera un sindicato 3 o 4 millones de afiliados. Como si hoy tiene 1 millón de 50 millones. Estos tenían 1,5 millones de 25 millones. O sea, la implantación sindical era muy grande en los años 30, ¿no? Bueno, en los 30 años de vida de la sociedad española constitucional se sucedieron los conflictos obreros, que eran de 3 tipos. Conflictos por el empleo, cuando nos quedábamos sin trabajo, lógicamente la gente iba a la calle a pedir trabajo. Conflictos por el salario, por la jornada. Y conflictos por otras condiciones de trabajo, especialmente por maltratos. Hay anécdotas interesantes que contaremos a continuación, ¿no? Fijaros qué manifestación, 1907, un año antes de que se constituya la Sociedad Española de la Constitución, cuando nos quedamos sin barcos. Nos quedamos sin barcos y esta manifestación, la prensa local la llamó la manifestación monstruo, por la cantidad de personas que hubo. 12.000 personas según una fuente, 30.000 personas según otra fuente. Hoy día la gente se manifiesta ante el ayuntamiento o ante la comunidad autónoma y en aquella época se manifestaba ante Capitanía. Las peticiones de trabajo se hacían ante Capitanía. La gente se manifestaba en Capitanía a decirle a la Armada que trajera barcos, el gobierno que trajera barcos, ¿no? Bueno, la jornada de 8 horas. Esta investigación me resultó muy curiosa por lo siguiente. Nuestros compañeros catalanes resumen mucho y hacen muy bien porque es verdad que en España la jornada de 8 horas se consiguió porque en 1919 hubo una famosa huelga, la huelga de la Canadiense, una empresa eléctrica de Barcelona, que puso aquello patas arriba y esa gente consiguió que el gobierno legislara a las 8 horas. Le debemos a ellos, es cierto, eso. Pero no es menos cierto que los nuestros en Cartagena habían conseguido 2 años antes. En Cartagena se consiguió la jornada de 8 horas en 1917, tras una huelga de 17 días. Ojo, poca broma, ¿eh? Aquí lo conseguimos 2 años antes. Como siempre, las medallas se las llevan otros, ¿no? Esto pasa. Entonces, bueno, nosotros 2 años antes que el resto del Estado, ¿no? Eso también indica la fortaleza del movimiento obrero en esos momentos. Fijaros, la huelga del 23 fueron 49 días de huelga. A ver cómo se aguanta la huelga de 49 días, ¿eh? Los mítines eran importantes, las plazas de toros llenas, el teatro circo lleno, el cine central, el salón de sport lleno, asambleas multitudinarias, ¿no?
El movimiento obrero tenía un músculo grande en la ciudad y en el astillero, ¿no? Ahí lo tenéis, la Plaza de Toros, el Salón Sport, el Teatro Circo, eran los escenarios. No hay fotos de los líderes obreros de esa época, muy pocas. Nombran todos, pero líderes muy pocos. Yo he encontrado a Ernest Robles, que es el líder sindical del año 20, el que lleva la huelga de 1923 adelante, y uno más conocido, que es Eduardo Caballero, que algunos conocéis al nieto de Eduardo Caballero. José Eduardo Caballero hoy día es un médico, médico mi tío. Ese hombre es nieto de Eduardo Caballero, y a su vez Eduardo Caballero fue padre de Pepe Caballero, que algunos lo conoceréis porque era el líder de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Cristiana. En la OAC, en los años 60, es el movimiento obrero en Cartagena, lo lleva la OAC y eso lo llevaba Pepe Caballero. Bueno, pues su padre, o sea, es una saga de luchadores. O sea, aquí se heredan también estas cosas, ¿no? Eduardo Caballero fue el líder sindical de los años 30. Aparece tan elegante en esa foto porque es la foto de la comunión de su hija, no porque este hombre fuera vestido así, ¿eh? Esta foto me la proporcionó su nieto. Bueno, en una época en la que no existía ni la negociación colectiva ni los convenios colectivos, las relaciones laborales se hacían con un reglamento. El reglamento venía de arriba abajo, era un reglamento como si fuera un cuartel, ¿no? Pero nuestros compañeros pudieron meter allí cosas, pudieron meter legislaciones, pudieron meter avances sociales bastante importantes, ¿no? Bueno, tablas salariales, preciosas, la tabla salarial del año 39 del personal obrero. Un aprendiz de primer año de 14 años de edad ganaba 2 pesetas con 25 al día. Un aprendiz de sexto año, ya con 19 años de edad, ganaba 6,75 pesetas al día. Un operario de primera, 12,80. Un operario de segunda, 10,80. Un operario de tercera, 9. En fin, aquí está la tabla salarial. El salario mensual máximo era de 320 pesetas y el mínimo de 180. Esta es la tabla salarial de los empleados. Aquí había 2 castas, la de los operarios del taller y la de los empleados de oficina. Eso sigue existiendo todavía hoy, ¿no? Pero bueno, hoy ya están más unificadas las tablas, y esta gente ganaba al mes. Los oficiales, los de la oficina les pagaban mensualmente, los del taller les pagaban diariamente. Curiosidad, ¿no? Como curiosidad, un jefe de enfermera 450 pesetas, y el enfermero era el que menos cobraba de todos los empleados. Esto hoy día no es así, pero sí, qué poca importancia se le daba a la salud laboral cuando el enfermero era el peor pagado de la empresa. Algunos hitos importantes. En el año 10, la jornada laboral era de 9 horas diarias de lunes a sábado, 54 horas semanales, 5 festivos al año. No era festivo ni el Viernes Santo. No era festivo ni el Viernes Santo. El Viernes Santo era laborable. Los 5 festivos eran el Año Nuevo, el Corpus Christi, la Asunción, 2 o 3 más. O sea, 5. Hoy día tenemos 14 festivos al año. Estos tenían 5. Y trabajaban 9 horas diarias de lunes a sábado. Una jornada de 54 horas semanales. Ojo, poca broma. En el año 17 se consiguen las 8 horas, 48 horas semanales porque era de lunes a sábado. En el año 19 se consigue el retiro obrero a los 65 años con 1 peseta al día de pensión, 30 pesetas al mes. Y bueno, en el año 32 la Segunda República legisla la primera semana de vacaciones pagadas. Esta gente no conoció las vacaciones hasta el año 1932. Se trabajaban todas las semanas del año. Y en el año 32 le da la República, la ley laboral de la República le da una semana al año con la condición de que no trabajaran fuera. Si los pillaban trabajando en el empleo, les quitaban la semana pagada. Cuidado, esto era así. Fijaros, está en la tabla, ¿no? No quiero extenderme mucho, pero la tabla hay una comparativa entre el año 10, el 39 y el 2025. ¿Cómo eran las condiciones del año 10, las condiciones del año 39 al final de la Sociedad Española Nacional y las condiciones de Avanti del 25? Hoy se hacen 7,72 horas diarias de lunes a viernes. Hace 80 años hacían 8 horas diarias de lunes a sábado, y hace 100 años hacían 9 horas diarias de lunes a sábado. Jornada semanal, antes eran 54 horas semanales, después 48 horas semanales, ahora son 38 horas semanales. Jornada anual, 2.763 horas al año. Claro que hacían 20 barcos y 8 y 70 barcos, 9 barcos a la vez, y trabajaban 2.700 horas. Hoy hacemos 1.676, vamos a ver. Festivos anuales tenían 5, hoy tenemos 14. Se trabajan 307 días al año, hoy se trabajan 220 días al año. 0 días de vacaciones, hoy tenemos 30. Y la regulación de las relaciones laborales no tenían ni reglamento ni convenio, al final tenían reglamento y hoy tenemos convenio. Esa diferencia es importante. Bueno, la mujer, vamos a hablar un poco de la mujer en la Sociedad Española de Educación Naval. Un poco de agua. Los directivos ingleses de la Sociedad Española de Educación Naval incorporan el trabajo femenino a partir del año 23. Esto lo habían ensayado ellos en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial los hombres se van al frente y las fábricas las cubren las mujeres, que le llamaban las munitioners, las que hacían las municiones.
y les fue muy bien. A las factorías inglesas les fue muy bien tener obreras, porque las obreras trabajaban más y protestaban menos. Curiosidad. Entonces los ingleses dijeron, oye, esto de que las mujeres trabajen en la fábrica, esto está bien. Y aquí en el año 23 lo implantan, muy pocas mujeres. 6 en el año 23, 9 en el año 36, de 2.000 personas. Ocupan puestos de oficina, calquistas, delineantes, secretariado, telefonía. La mujer tenía garantizado, esto también es bueno tenía garantizado el 70% del salario del hombre. Hoy día esto es un disparate. Hoy la brecha salarial no debe existir, 100%, debe ganar lo mismo el uno que el otro. Pero en los años 20, la mujer se le garantizaba el 70% del salario, que con los ojos de hoy es un disparate, pero con los ojos de aquella época es solo un avance hacia la igualdad de enormes consecuencias. Es decir, no habría mujer en España que ganara el 70% del hombre, nada más que aquí, porque ganarían mucho menos, ¿no? Entonces esto era, aunque nos parezca hoy con los ojos de hoy un disparate, esto era un avance, un enorme avance social, que se le dejaba a la mujer ganar el 70% del salario del hombre. Tenían un horario de entrada diferenciado las mujeres de los hombres por acoso sexual. Es decir, eso lo cuenta Carmen Conde, hablamos de eso. A las mujeres se les acosaba. Imaginaos esas 6 chicas de 16 años, esas 6 chicas de 16 años entrando por la misma puerta que los 2.000 obreros a la misma hora. Bueno, les tuvieron que cambiar el horario y las mujeres entraban a una hora y los hombres a otra, porque ahí había de todo. Había de todo. Y se les otorgó derechos como el seguro de maternidad, tenían seguro de maternidad en los años 20, de lactancia y 6 semanas de descanso tras el parto. Esto no lo tenía nadie en España, nada más que aquí. Esta foto es muy interesante. La persona que está en el centro es Carmen Conde. Carmen Conde es una de esas primeras 6 mujeres que entran a trabajar en la Sociedad Española de Construcción Naval. Esta mujer fue pionera en todo, hasta en esto. Fue la primera académica de la Real Academia Española de la Lengua, fue la primera en muchísimas cosas y también la primera mujer de las 6 que trabajaron. Y ahí está, esa cría de 16 años en el centro, estuvo en la empresa 1 año o 2, no estuvo más, pero bueno, ahí está esa imagen que no todo el mundo conoce, pero es así. Carmen Conde, y además ella cuenta, todo esto que he contado antes lo cuenta ella en un libro de memorias, ¿no? El trato de los ingleses, el que tuvieron que ponerla en horarios diferenciados, en fin. Y bueno, aunque esta foto se sale del ámbito temporal de hoy, porque es del año 44, pues ahí tenemos 9 mujeres calquistas en el archivo. Las mujeres trabajaban solas, no mezcladas con los hombres. Si había una oficina de mujeres, ellas solas. No permitían que los hombres y las mujeres se juntaran en la oficina. Aunque ahí ve un hombre, no sé por qué, pero ahí ve un hombre, al fondo. Bueno, otra foto de mujeres, ¿no? Es muy pocas, pero esta foto de la élite de la empresa, ¿no? Los 32 técnicos ingleses vinieron a la Sociedad Española de Cartagena en el año 9 para la producción del astillero. Se llegó a identificar a la empresa como el arsenal de los ingleses. Y las pocas fotos de mujeres que hay son las esposas de los ingenieros ingleses. Esta foto es bien bonita, por cierto. Nos queda algo de muy poca huella. Encontré muy poca huella de los ingleses. Me hubiera gustado encontrar más huellas de los ingleses. Encontré en el archivo de recursos humanos de Navantia, que queda todavía, alguna ficha antigua de algún inglés. Este es uno de los que más lejos llegó. Guillermo, que era realmente William Anderson Haynes, que nació en 1887, ahí aparece como súbdito británico, que se incorpora a la sociedad en el año 1910, y causa baja en el año 40, ¿vale? Causa baja en el año 40. Perdón, en el año 43, y dice, por innecesario. Los apellidos que me encontré: Anderson, Tipping, Campbell, Spears, Clemenson, Brockman, Reeves, Gilman, Scott, Epigave, Penny, Ristory, Towell, Benson, Barrington, Hall, Gregson, Watkins, Sprunt. Todos estos estuvieron en Cartagena. No sé si quedan descendientes de ellos. Creo que no. Y bueno, ellos estuvieron en los puestos directivos hasta el año 39, aunque es cierto que solamente estuvieron muy presentes en los primeros años y en los últimos años quedan muy poco. Bueno, no me resisto a leer esto. Esto es delicioso. Esto es una teoría sindical de 1920 que expresa a las claras lo mal que trataban los ingleses a los obreros españoles. Fijaros cómo hablaban nuestros compañeros hace 100 años. A ti, pueblo cartagenero, único tribunal supremo que tienes derecho a conocer detalladamente los abusos, atropellos y provocaciones de que somos víctimas los obreros por parte de esta epidemia de ingleses que padecemos en esta factoría, que más bien pudiéramos llamar colonia inglesa. Dirigimos el presente manifiesto para que juzguen. El despotismo, la soberbia, el ultraje y hasta escupirle en la cara a los hombres y pegarles son los dones que tiene esta gentuza
para hablar a un personal obrero que es más digno 100.000 veces que ellos. Ahí va eso, ¿eh? Esto provocó una huelga en el año 20. Al ingeniero Christopher Brockman le decían los cristovitas, bueno, en fin, los ingleses, luces y sombras, como decían. Bueno, los más viejos del lugar, os acordaréis que íbamos al médico a instituciones, ¿verdad? Algunos conozco que es de la empresa, íbamos a instituciones. ¿Qué eran instituciones? Las instituciones benéficas de la Sociedad Española de Construcción Naval se inventa en el año 20. En 1920 la empresa le da a su gente médico privado. No había una sanidad universal en España y tenemos el privilegio, los trabajadores de la empresa hemos tenido el privilegio hasta el año 87, esto lo he conocido yo, ahí hemos ido al médico hasta el año 87, ¿vale? Eso lo mantuvo la Bazán, pero esto lo trajeron los ingleses, es una de esas cosas que traen los ingleses, las instituciones benéficas. Los ingleses traen cosas malas y cosas buenas también, ¿eh? La escuela de aprendices la implantan los ingleses se dan cuenta que la tecnología tan avanzada que se requería para construir un submarino y barco, la población local no tenía los conocimientos suficientes. Estamos hablando de 50% de analfabetismo y nuestra empresa, como muchas otras empresas industriales de España, crean sus propias escuelas técnicas de aprendices porque el Estado español era apenas capaz de dar la educación primaria como para dar una educación tecnológica importante, ¿no? Esto no lo consigue el Estado español de ninguna manera y todas las propias empresas implantan sus escuelas de aprendices. La nuestra, que es hoy día el ISEN, ¿no? Y bueno, esta se implanta en el año 25 y dio clase a 3.000 alumnos en 70 años, ¿eh? Estuvieron operativas entre el 26 y el 96 y 3.000 alumnos hemos sido parte de esta escuela y una gran parte de la plantilla de Bazán Navantia se formó en sus aulas. Cosas tan curiosas como que esta gente inventó la beca Erasmus. A ver, no es una anécdota menor, ¿eh? Se implantó un sistema en el que los alumnos distinguidos se les premiaba con un año de estancia en Inglaterra, en el astillero que tenía la Vickers en Barrow-in-Furness. Yo no pude entrevistar a ninguno de ellos, pero sí al hijo de uno de ellos que me legó toda la documentación de su padre, que estuvo en Inglaterra, y que eso era delicioso. Un cartagenero de 1934 en Inglaterra, contando su experiencia, era una delicia absoluta, ¿no? Y era un sistema muy bonito que, por desgracia, como tantas otras cosas, la guerra civil se cargó. Si no hubiera sido por eso, habríamos tenido una relación continua con el astillero británico de mandar gente nuestra allí a aprender, ¿no? Estos son 5, hay 3 de Ferrol y 2 de Cartagena. Abajo pone Colonia, Cartago, Ferrolana, aunque está costado, ¿no? 2 de ellos, Francisco Barceló, José Abel y Munora, estos estuvieron en Inglaterra, estas personas estuvieron en Inglaterra, vale. Y ahora un poco la secuencia de cómo eran las naves hasta hoy, ¿no? En el año 1910 teníamos esas 3 naves de madera, sin grúa, ¿eh? Cómo se cargaban las cosas, sin grúa. En el año 25 ya la constructora decide hacer las naves de hierro, que son las que tenemos hoy, esa de la izquierda la veis, que sí va a tener una grúa puente, para poder, y más alta también, para poder albergar mejor los trabajos, y permanece, ese es el aspecto que va a tener la empresa hasta después de la guerra civil. Una nave construida y las otras 2 todavía las antiguas de madera. En el año 41, cuando se instaura el Consejo Ordenador de Construcción Naval, deciden ya, después de la guerra, también levantar las otras 2 naves. Esta es una foto del año 41 y esta es una foto del año 46, cuando ya están las 3 naves techadas en hierro y las 3 con su grúa de puente. Esta es la misma estructura que tenemos hoy, la misma, ¿eh? El Consejo Ordenador del año 46, la Bazán ya en el año 47, Empresa Nacional Bazán, de Izar no tenemos foto, de Navantia sí. Fijaos que este es el aspecto que tiene la nave de Navantia hoy. No. Y ya vamos a la tercera etapa. La tercera etapa es la de los años 30, la etapa de declive, crisis política y económica en la constructora de Cartagena. La última década de vida de la Sociedad Española de Construcción Naval es la del declive. En los años 30 se suceden circunstancias económicas, que son el plan del 29, y políticas, que son la Segunda República y la Guerra Civil, que desestabilizarán el desarrollo normal de la empresa. Se entregan los últimos 10 destructores, se acometen planes navales mucho menos ambiciosos que en los años 20. Claro, la República decide gastar dinero en otras cosas, en escuelas, en carreteras, en obra hidráulica y menos en armamento. Bueno, en los años 3 sí había habido una inversión importante y ahora menos. Antes de la República se gastaban 80 millones de pesetas al año en barcos y ahora se gastan 50 millones de pesetas al año en barcos, recorte significativo, ¿no? Solo se ponen en quilla en Cartagena 3 submarinos, los 3 submarinos de la clase D, cuya construcción se verá interrumpida por la guerra y se entregará en los años 40 y 50 ya en pleno franquismo. Aquí un cuadro, fijaros qué curioso, ¿no? El cuadro de beneficios de la constructora, desde el año 10 hasta el año 40. Fijaros que va ganando dinero, la empresa va ganando dinero
esto es en pesetas, 1 millón de pesetas de beneficio en el año 10, 330.000 pesetas en el año 11, 300.000, 500.000 pesetas, 600.000 pesetas, 600.000 pesetas de beneficio de toda la empresa. Va creciendo, ese beneficio va creciendo, en los años 20 mucho más, se llega a los 6 millones de beneficios, pero cuando llegamos a los años 30 empieza a caer. En el 32 ya se baja a unas pérdidas de 4 millones de pesetas, en el 33 unas pérdidas de 11 millones de pesetas, y en el 36 pérdidas de 32 millones de pesetas. Los ingleses se van en el 34. Los ingleses que nos dieron tanto, también nos quitaron tanto, porque claro, a la empresa le tenemos cariño nosotros, ellos no. Ellos venían a invertir. Si ganaban dinero estaban, y si venían dinero se iban, y se fueron. En el año 34 se fueron. Bueno, tuvimos la visita del presidente de la República, que visitó la China en el año 32. Ahí está Niceto Alcalá Zamora y a su izquierda Aurelio Fernández Ávila, el director. Y bueno, aquí está el producto, los 6 submarinos de la clase C atracados en la base de submarinos en el año 33 y los 3 submarinos de la clase D, que se comienzan en el año 32, se entregarán ya en la época de la Bazán después de la guerra. Bueno, una imagen bastante conocida, ¿no?, de la entrada, se entraba por la puerta del muelle, esta puerta ha desaparecido, está donde está hoy la cola de ballena, aproximadamente ahí está, y por ahí se entraba la empresa, todo el mundo entraba andando. No se entraba por la zona de Santa Solía, se entraba por aquí. Este es uno de los últimos buques que se construye por la constructora en el año 31, sí, el número 50, que acaba siendo el doctor Gravina, se entrega a la Armada en el año 36, a la Armada Republicana. Se entregaron varios barcos en guerra. Los ingleses comienzan a desinvertir cuando ven perder dinero, se abre una crisis en el año 34 y el gobierno de la Segunda República se ve obligado a expropiar la empresa en el año 36, porque los ingleses se derivan. Cuando Francisco Franco da el golpe de Estado, el 18 de julio del 36, el Arsenal de Cartagena es el único que queda en territorio republicano y se va a convertir en el objetivo militar desde los primeros meses de la guerra. La Sociedad Española Constitucional, Ferrol se la queda Franco enseguida, Cádiz se la queda Franco enseguida, Cartagena va a ser republicana hasta la final de guerra, como la antepenúltima ciudad en rendirse a Franco, ¿no? En octubre del 36, ahí digo aquí en noviembre, pero empiezan los bombardeos en octubre del 36, comenzará el bombardeo de las aviaciones nazi, alemana y fascista italiana aliadas de los sublevados franquistas. Y aquí, en la charla siempre me gusta hablar, antes he hablado de los catalanes y ahora he hablado de los vascos. Vamos a ver. A Guernica la bombardearon una vez. Picasso les pintó el cuadro y han sido célebres como ejemplo de sufrimiento de los crímenes fascistas. A nosotros nos bombardearon 117 veces. 117 veces, lo mismo y por la misma razón. ¿Vale? Bueno, la Sociedad Española de Construcción Naval se politiza absolutamente, se abandonan los directivos, abandonan, fijaros esta estampa de la Sociedad Española de Construcción Naval y el PSOE, ¿no? De hecho, llega a colectivizarse la empresa, la UGT y la CNT colectivizan la empresa, la República no recupera la empresa hasta el año 38, el primer año se colectiviza la empresa, hay un comité de control conjunto, y lo componían 5 miembros de cada sindicato, y bueno, entre 1936 y 1939 la Cartagena republicana sufrirá un total de 80 bombardeos según Miguel Puchol, 117 según Pedro Egea Bruno. Parece ser que han acordado que son 80 días de bombardeo y en total 117 porque había días que bombardeaban mañana, tarde y noche. Las instalaciones de la Sociedad Española de Construcción Naval Cartagena van a sufrir una destrucción bastante considerable. Apenas quedó un techo de talleres, naves y otras dependencias y se ha destruido por las bombas. Y aún así, en el 36 y 37 se logró entregar los 5 últimos destructores de la serie Churruca: el Gravina, el Escaño, el Ciscar, el Jorge Juan y el Ulloa. Aquí está el bombardeo de las 4 horas, cada puntito es una bomba, fijaros que el objetivo es el arsenal, pero claro, no había guerra inteligente como ahora, la puntería no era muy allá, también tenían que elevarse mucho los aviones porque las defensas antiaéreas les hacían elevarse y los hacía que perdieran puntería y acabaron bombardeando la ciudad entera. Aquí sí hay más precisión, se ven esas explosiones en el arsenal, este bombardeo del 7 de marzo del 38, este es el del 7 de febrero del 39, uno de los últimos. Fijaros cómo caen las bombas dentro del arsenal. Y bueno, fijaros una comparativa. Así estaba el almacén en el año 24 y así estaba el 1 de abril del 39. Cuando las tropas franquistas toman la ciudad, pues fotografían el astillero y está todo reventado. Todo ahí. El taller de maquinaria reventado, otra foto de otra tabla del taller de maquinaria reventada, todas fotos del 1 de abril. La techumbre del taller de herreros, todo
fue reventado. Fijaros en qué estado quedó el dique flotante, el volcado, cómo quedó el dique flotante. Aquí el Sánchez Barcaiztegui le cayó una bomba en la proa. Bueno, estamos terminando. Finalizada la guerra civil, con el triunfo de los golpistas y la derrota republicana, el gobierno de Franco se dispone a nacionalizar los astilleros, rescindiendo el contrato firmado con la Sociedad Española de Construcción Naval. Franco y Suárez odiaban a los ingleses, clarísimamente, los odiaron. Aquí hay mucha tela que no está con este tema. Y decide desprivatizar la empresa, la nacionaliza, y los arsenales militares de Ferrol, San Fernando y Cartagena se convierten en una empresa pública, que será el Consejo y después será la Almazán, cuyo único accionista es el Estado, ¿no? Y vuelve Luis Vial, aquí está el recorte, cuando vuelve Luis Vial a posesionarse de su cargo. Dice, el señor Vial, al hacerse cargo de la factoría, la ha encontrado en un deplorable estado y con este motivo ha dado órdenes para que vuelva al trabajo un buen número de obreros para empezar la organización de dichos talleres. Una vez que quedan organizados, irán remitiéndose más obreros. Bueno, este es el producto final. Esta es una fotografía de la flota entera de submarinos, ¿no? La flota al completo en el año 30 y, bueno, fueron capaces nuestros compañeros de fabricar 6 submarinos de la clase B entre el 22 y el 26 y 6 de la clase C entre el 28 y el 30. Entonces submarinos en 8 años. El 2 de septiembre del 39 finaliza la vida de la Sociedad Española de Construcción Naval en Cartagena, pero la construcción naval militar seguirá hasta el presente bajo otras denominaciones. Nace el Consejo Ordenador en el 39 hasta el 47, posteriormente la empresa nacional Almazán del 47 al 2000 y entre 2000 y 2005 la empresa se denominará IZAR y desde 2005 hasta el presente Navantia. Me gusta acabar así. Nuestros abuelos fabricaron submarinos en la Sociedad Española de Construcción Naval, nuestros padres fabricaron submarinos en Almazán y 100 años después nosotros estamos fabricando submarinos en Navantia. Esta es la foto de la botadura del S-81 el día 31 de mayo del 21. 35 de los 37 submarinos que se han fabricado en España en estos 100 años han sido construidos en Cartagena. Somos la fábrica de submarinos de España. Una de las 5 que fabrican submarinos en Europa. Una de las 15 que fabrican submarinos en el mundo entero. Ese es nuestro valor. Me tenéis que perdonar este pequeño detalle íntimo, familiar. Yo le dediqué este libro a mi hermano Isidro, que falleció en el año 22, porque él fue el que me ayudó a la corrección de pruebas, permitirme esta licencia personal. Ahí estamos mi hermano y yo. No pudo ver el libro terminado porque falleció antes el pobre, pero me ayudó mucho en la corrección de pruebas y es un homenaje, permitirme esta licencia personal, un homenaje a mi hermano Isidro. Y muchas gracias por la atención. Iván, muchas gracias por la conferencia, a mí me ha encantado. Además, me he dado cuenta que hay cosas comunes. Yo he tenido las conferencias con fotos de mi padre también, somos muy familiares los cartageneros. Me ha dicho Mauricio que te dé recuerdo. Muchas gracias. Yo también colaboro. He tomado nota de la conferencia de algunas cosas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, has empezado hablando del desastre del 98 y creo que hay que empezar ahí, porque esta conferencia muestra muy bien cómo se ha ido desarrollando toda la industria naval, lo mal que estábamos. Uno de los datos que has dado, que había solo 47 barcos y después se llegaron a construir 72 en 30 años. Las tres partes que has hablado de las 3 etapas, decías que era la consolidación, el esplendor y el declive. Tú has estado hablando de submarinos, pero yo me estaba pensando que no solamente estaba pasando esto aquí, que me ha gustado muchísimo la parte que describe cómo estaba la sociedad en esa época, cómo eran nuestros antepasados, con nuestros abuelos, nuestros padres, cómo han vivido, lo mal que lo han pasado. Pero yo estaba pensando que en esa época en España, en toda España, no solamente en Cartagena, teníamos la guerra de Marruecos, de 1909 a 1926, que termina con el desembarco a los demás. Gracias, y lo has explicado muy bien con la parte de Maura Ferrandiz, gracias al plan Ferrandiz, porque ahora es fácil decir, tenemos unos barcos, los estamos haciendo bien. No, tanto antes como ahora, se reúnen los estados mayores de la Armada para decir qué barcos necesitamos para el 2050. Porque ahora es muy fácil saber lo que tenemos. No, ¿qué va a pasar en el 2050? Pues ya, y lo has dicho, cuando hablaban de la construcción naval, se estaban pensando en ese plan de Ferrandiz
recuerdo que leyendo el plan Ferrandi decía que buscar un equilibrio entre lo deseable y lo posible. Pues claro, la hacienda pública tenía que hablar ahí. Y luego los barcos que utilizamos después en Marruecos, porque has hablado de submarinos, pero se estaban utilizando esos barcos en Marruecos, gracias a Dios que no tuvimos enemigo en la mar, lo que hicimos fue un desembarco. Y una cosa interesante que también ha salido, las bases no solamente fue construir barcos, se hizo una infraestructura suficiente para poder construir, mantener y reparar, que es lo que se ha explicado. Se hacían turbinas de vapor también, se hicieron direcciones de tiro, en fin, a mí la conferencia me ha encantado, te felicito. Si tenemos un momento aquí para que alguno quiera hacer alguna pregunta, yo creo que aún tenemos, ¿te parece? También sí, encantado. Si tenéis alguna pregunta que hacer, que no sea muy difícil. Bueno, si es difícil también lo sacamos. ¿No hay preguntas? Sí. ¿Me puede decir en qué fecha se hicieron los submarinos pequeños Foca de la OTAN, unos que se llamaban Foca, que eran muy pequeños, pero se desestimaron o algo así, ¿no? Sí, bueno, esa será la siguiente conferencia. Si me invitan a Cartagena siempre, a lo mejor hacemos una conferencia sobre los siguientes submarinos. Ese es otro cuento largo, pero lo podemos contar. Vamos a intentarlo hacerlo breve. Sí, los submarinos Foca y los submarinos Tiburón son las siguientes fases que se hacen. Son los submarinos enanos. Son submarinos que tienen una génesis peculiar. Cuando termina la guerra, el Consejo Ordenado de Construcciones Navales Militares se asocia mucho con la industria alemana, con la industria nazi, claramente. Alemania perdió la guerra. Pero quedaron muchos proyectos conjuntos y los submarinos Foca tenían ese origen. Se tardan mucho en hacer, son de los años finales de los 50, primeros de los 60. Los Tiburón también son de los años 60 y son enormes fracasos industriales. Vamos, me río yo de los fracasos. Fueron unos fracasos absolutos, ¿no? Esos son hijos también de la autarquía. Ahí el franquismo decide producir barcos exclusivamente con ingeniería propia, lo cual es muy loable, pero no había la capacidad de hacerlo. Por lo menos los submarinos, ¿no? De hecho, los D que los diseña Aurelio Fernández Ávila, son un fracaso porque ya se prescinde de la colaboración con los ingleses. Los primeros buenos submarinos que vamos a tener en España son cuando se hacen con colaboración francesa. Los S-60 y los S-70. Esos son los primeros buenos submarinos que tenemos después de los intentos fallidos de los Foca y los Tiburón, ¿no? Y hoy día tenemos el submarino S-80, que también es única, tecnología española única, con las dificultades que esto ha tenido, ¿no? Tener un socio tecnológico tiene ventajas y tiene inconvenientes, y los Foca y los Tiburón son dos ejemplos de fracaso industrial clarísimo, ¿no? Aquello no funcionó ni para allá. De hecho, uno de los dos Tiburón no llegó ni a navegar, se abandonaron esos proyectos, ¿no? Esa forma parte de la siguiente etapa. Si tengo energía, ilusión y tiempo, que todavía no estoy retirado, hay que dicho que estoy retirado, no estoy retirado todavía, pero si tengo energía, ilusión y tiempo, me gustaría hacer la fábrica de submarinos 2 y la fábrica de submarinos 3. Sería muy interesante hacer la historia, escribir la historia del Consejo Ordenador y de la Bazán. A ver si tengo tiempo y energía para hacerlo. Pero sí, desde luego, muy interesante. Venga, alguna más, animarse, hombre. Veo aquí bazaneros que conocen el percal y seguro que me pueden preguntar algo. Bueno, es una cosa sin importancia de las escopideras. Yo recuerdo cuando iba a instituciones, era un edificio muy lóbrego, todo de mármol, en las esquinas de la escalera, escopideras. Y mi padre comentaba que las escopideras desaparecieron porque las limpiadoras no estuvieron de acuerdo y las rompían a propósito. Esa es buena. Totalmente. Esa es muy buena historia. Y entonces mi padre comentaba y dice, no, se me ha roto y al final las quitaron. Es que tengo la imagen de eso, la escalera de mármol y en cada esquina una escopidera blanca así. Era una necesidad. Extrañamente hoy no tiene nada que ver. Pero en la cerámica de Cartagena, las escopideras por lo visto eran cotidianas. Elementos frecuentes, sí, lo era. Hay escopideras ahora antiguas que tienen su precio y tal. Es algo. Hoy día los hábitos higiénicos del pasado tenían sus peculiaridades. Yo nací en el 54, yo recuerdo las escopideras, a lo mejor, hasta que yo tenía 10 o 15 años en instituciones. El edificio lo recuerdo, un edificio muy lóbrego, muy destartalado, ¿no? Sí.
Era un edificio de 1920, y estuvo en pie hasta el año 87. Yo he ido al médico hasta el año 87. ¿eh? Mis actos médicos de mi infancia fueron ahí todos. La ventanilla aquella allí, donde... La ventanilla pequeña que estaba la señora ahí dentro. Estaba allí La Rocha, el hermano de Pilar y María Amalia, que estaba allí. Sí. No sé, creo que decía nadie que era muy puntual. Entonces, cuando daba el momento santo, salía, daba con el lápiz ya. A Bengoechea, que era el traumatólogo. No lo sabía. A Bengoechea. Rafael Ibáñez Rizo. Caballero en la oficina. Sí. Bueno, una anécdota. En Cartagena se hablaba de los cojos de Bengoechea. Sí. Espero que no haya ningún pariente de internet. Tenía muy mala fama aquel traumatólogo. Los cojos de Bengoechea. Un célebre pequeño. Bueno, sí, pero fijaros, era un lujo, ¿eh? Era un lujo que teníamos los trabajadores de tener servicio médico propio. Medicina privada, en unos tiempos en los que no... Claro, ¿qué pasaba? La empresa, esta empresa y todas las empresas industriales de esa época, no solo de la época Franco, la época anterior también, tenían un sistema social porque el Estado era incapaz de dárselo a la población. El Estado no le daba educación a la gente, no le daba médicos a la gente, no le daba actividades deportivas a la gente. Todo eso te lo tenía que dar tu empresa. Si estaba en una empresa grande, tenías médicos, tenías colegio, tenías deporte, tenías ocio, tenías el cine de los juncos, tenías mil cosas que nos daba ese sistema social porque el Estado no lo daba. Algo muy tétrico también era el economato de la calle Bernal del Carmen. El antiguo. Yo lo recuerdo, que eso creo que eran las antiguas cuadras y las antiguas instalaciones de la iglesia del Carmen, del convento del Carmen. En el libro cuento algo de eso también porque... Yo recuerdo que era siniestro, íbamos allí y eso te ponían continuamente tampones. Sí. Yo te daban unas pastillas de turrón mínimas, que eran así plateadas con las letras en azul y doradas. Eso también lo tengo estudiado. Hubo 3 economatos. Un intento inicial en 1918 que fracasó por completo. El siguiente economato se monta en la época de Franco en el 44, y el actual, el que hemos conocido todos, que se monta en el año 72 y está en activo hasta el año 94, que no recuerdo. Son los 3. El de la calle antigua no. Yo ya conocí el moderno. Era de dique. Yo recuerdo que tenían sellos cada vez que compraba algo, tendría un sello. Sí. Pero quitó mucha hambre ese economato, ¿eh? Quitó mucha hambre en Cartagena. Creo que llegó un momento que ya era obsoleta la compra, era un cuarto de kilo de... Hombre, claro, porque una vez más, tener un economato era una necesidad social en los años 20, en los años 30, donde el comercio era, bueno, abusivo. Comprar en la calle era abusivo. En los años 80 y 90 tú ya podías comprar en tu Carrefour o en tu Mercadona y ya tenías unos precios normales. Pero en los años 20 y los años 30, el abuso de los comerciantes sobre la población, eso era bestial. O sea, comprar en la calle era caro, la ley comercial en España era un desastre, la distribución era un desastre, o sea, era carísimo comprar en la calle. Eso los viejos lo recuerdan bien, ¿no? Pero también hemos tenido juguetes ahí en el economato. Claro, también, claro, perfectamente, me acuerdo perfectamente. Nosotros íbamos allí por los juguetes. A los juguetes, sí, yo solo he conocido yo. Y había luego un acuerdo con una juguetería que era Hypertoys, y ahí los reyes me trajeron mi escalete y ahí me Hypertoys. Aparte de la ropa, estuve llevando a Aurelio Mente. Sí. Bueno, en fin, el sistema social que estas empresas tenían, cae en la reconversión industrial. Una de las consecuencias de la reconversión industrial es, oigan, ustedes tienen que fabricar barcos y tienen que fabricar motores, no tienen que dar a la gente una masa coral, un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto, un cine de verano. Es que la empresa daba todo eso. El economato, los viajes a la playa de los autobuses, de la empresa. O sea, las empresas eran el Estado. Las empresas eran el Estado social. Era el Estado del bienestar, el poco Estado del bienestar. Pero o te lo daba la empresa o no te lo daba nadie. Claro, eso en los años 80-90 ya no es necesario. Eso ya va desapareciendo. No es que desaparezca nuestra escuela de aprendices, es que desaparecieron todas las escuelas de aprendices del país, porque ya había un sistema, mejor o peor, pero un sistema generalizado de formación profesional en el Estado español, ¿no? Que ya podía dotar de profesionales a las empresas. Pues yo creo que fue un error. Sí, claro, es un debate, efectivamente, un error debate grandísimo, sí. Porque ahora, de la forma que estamos, la formación Totalmente de acuerdo. profesional se ha vuelto a la escuela de la Bazán, que Sí. era la única que teníamos. Efectivamente, es un debate abierto ese, ¿eh? Es un debate abierto de si Eso ese modelo era bueno, era malo, era mejor, era Ahora, peor. con la falta de empleos que hay mucha gente, profesionales, perdón, hay mucha gente en el paro, pero no hay gente para trabajar. Con eso que crearon en la Bazán en aquellos años, la continuidad estaba asegurada. Cierto.
Y además hay gente que yo soy baztanero porque me considero baztanero, pero hijo de baztanero. Pero todo eso que tú has contado lo he vivido perfectamente, lo del economato de la Bazán, de la calle Baños del Carmen, que me acuerdo perfectamente porque mi abuela vivía allí, encima de las oficinas, que a mí se me quedó grabado a Piñana, el padre de los Piñana, cantante, que trabajaba allí. Y yo desde crío te estoy contando a lo mejor con 5 o 6 años, o 7 años. Y yo entraba y lo veía con las gafas de aquellas que llevaba de cubro de vaso, con la pierna con un palmo de madera, y eso yo todavía lo recuerdo como si lo estuviera viendo. O sea, era entrañable vivir como... Yo he vivido en la barriada de los Juncos. Claro, es que es un sistema social completo. O sea, la empresa te lo daba todo. La empresa te cuidaba desde que nacía hasta que moría y hasta después. Sí, Pero- ha dado No era solo la Bazán. Claro, claro. Lo de... Empresas grandes. No, pero era... Las empresas grandes, evidentemente. Había muy poco. Había pocas, pero había. No, pero había gente que el que ha querido progresar, Sí, pues lo la que pasa- Bazán ha progresado. sí, lo que pasa es que yo conozco antaño- mucha gente que ha estudiado, bueno, en tu caso, hasta la profesión, Sí, sí, sí. y se ha estudiado, pero a base de la Bazán de ayudar a gente a que estudiara. Sí, sí. El que valía... El que valía es que estudiaba y el que no trabajaba. Claro, dices, no, pero el que valía, dice, es que los que no valían no podían estudiar. Sí, el que valía y quería. Yo conozco a muchos de Bazán, ingenieros, que eran de familias muy humildes y estudiaron en Madrid y en un montón de sitios gracias a esa forma y sobre todo a su capacidad. Bueno, y la Escuela de Aprendizaje de Cartagena dotó de profesionales a muchas empresas industriales de España. Los mejores soldadores. A muchas empresas industriales. Pero- Hay aprendizaje de Cartagena en muchos Pero con estamentos. mucha calidad, En la Armada, en la que- Guardia Civil, en empresas eléctricas, en empresas nucleares, en empresas industriales, en la administración del Estado. Sí, sí, sí. O sea, la gente En no entra... hidroeléctrica, sobre todo, quitaban un montón de gente. Sí, sí, sí. Yo conozco, ahora que estáis con... No cumplís ahora años de la escuela. Sí, el centenario, claro, estamos celebrando. Este año, O cumplís. el mes pasado dimos esta misma charla en el centenario de la Escuela de Aprendizaje, 1925-2025. Y el día 25 de octubre hacemos una comida que estamos montando ya casi 500 personas para la comida. Porque aún queda, de esos 3.000 alumnos quedan. No hacen personas falta vivas. muchas bazanes ahora. Bueno, ahí estamos. Sí. Más cosas. ¿Alguna pregunta ¿Cuándo cerró más? la escuela? ¿Perdón? ¿Cuándo cerró la escuela? Año 86. Año 86 se decide, es un poco largo. En el año 86 se decide no continuar, la empresa decide no continuar con la escuela. Todavía se consiguieron 2 promociones en el 89 y en el 90, que aguantaron hasta el 96. El último aprendiz sale en el año 96. En el año 96 sale el último aprendiz. Pero vamos, que eso es una decisión que toma Bruselas, ¿eh? No la tomó ningún loco de aquí, ¿eh? Este es el precio a pagar que España tiene que pagar por entrar en la Comunidad Económica Europea, es que nos regula la industria Bruselas. Y sobre todo que Bruselas decide que la industria naval española tiene que pasar de 40.000 trabajadores a 5.000. De 40.000 trabajadores a 5.000. Podemos llorar por un ojo en Cartagena, que nuestro astillero está abierto, ¿eh? Pero astilleros cerrados en España hay montones. Astilleros cerrados en Europa hay montones. Astilleros cerrados en Estados Unidos también, ¿eh? Es que esto puede ser otro mundo, ¿eh? La reconversión industrial es mundial después de la crisis del petróleo. Después de la crisis del petróleo vienen las reconversiones industriales por oleadas y hasta los propios Estados Unidos, que tenían 100.000 trabajadores en la industria, ahora hoy tienen 20.000, ¿eh? Que tienen problemas muy similares a los nuestros, por cierto. Sí, la industria cambia. Es un cambio industrial. La industria cambia de modelo, cambia de manera de funcionar y se decide en esos años 80, en los años 80 se decide que las empresas ya no pueden tener el sistema social que tenían. No puede ser. También es así. Ustedes dedíquense a fabricar barcos, no a tener masas corales. La masa coral, a mí me encantaba porque mi padre cantaba en la masa coral Tomás Luis de Victoria, que conoceréis mucho café. Eso pagó la Bazán hasta el año 86. ¿Pero qué hace un astillero pagando un coro? ¿Qué hace un astillero pagando un equipo de baloncesto? ¿Vale? Claro, es un debate, ¿no? Pero se decide, no lo decide ningún loco español, ¿eh? No lo decide ningún loco del gobierno español, eso se decide en Europa. Esa decisión se toma en Europa. Oigan, ustedes, la reconversión ustedes hay que hacerla así, así y así. Y si ustedes quieren el dinero europeo, tienen ustedes que hacer esto, esto y esto. Y Cartagena eso lo hemos sufrido y de eso he escrito yo el libro. De las consecuencias de la reconversión industrial, pues se puede hablar mucho, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos el astillero abierto, ¿eh? Mis compañeros del Unión Naval de Levante lo tienen cerrado, en Valencia, por ejemplo.
Gijón cerraron un astillero, en Vigo cerraron un astillero, en Galicia el de Fene está templando. Y en Europa cerraron muchos astilleros. Funcionan los arsenales. Bueno, ahí pasa lo siguiente, este otro debate, pero la industria naval se divide en dos, la industria naval militar y la industria naval civil. La industria naval civil es privatizable. La industria naval militar casi ningún país la quiere privatizar. No vaya a ser que te acabe comprando el astillero la China. No vaya a ser que te acabe comprando el astillero Arabia Saudí. Si tú te pones a privatizar los astilleros militares, has perdido el control de ese control. Entonces, creo que inteligentemente los estados deciden, oiga, venga, sí, somos todos muy liberales, muy neoliberales y vamos a privatizarlo todo, pero esto no. Porque imagínate, que puede haber pasado. Nos volvemos locos en los años 90, privatizamos los arsenales y se los acaba comprando la Arabia Saudí. Puede pasar, o la China. Pero perfectamente puede pasar. Entonces se decide, oiga, lo privatizamos todo, pero los militares no, claro. Cierran un montón de astilleros. Yo siempre digo cuando alguno me dice, hombre, es que nuestro astillero debería ser también de la industria naval civil. Sí, sí. Entonces acabaríamos como los de los lunes al sol. La película de los lunes al sol, ¿os acordáis? Esa película tan chula del astillero de Gijón, la película de Fernando León de Aranoa, muy buena película, os la recomiendo que la veáis. Los lunes al sol. Es la historia de cómo cierra un astillero y se ve abajo una ciudad entera y consigue abajo una clase obrera entera, ¿no? De eso a mí